Hola a todos. Me llamo Kylie y tengo 15 años. Siempre me han dicho que soy una chica especial. Desde pequeña me di cuenta de que podía ver cosas que los demás no podían ver. Me asustaban los pasos de peatones y las escaleras. El color rojo y el amarillo me aterraban. Siempre me daba un ataque de pánico al ver un semáforo. Los demás niños creían que yo estaba loca, e incluso sus papás les decían que se alejaran de mí. Mi mamá siempre fue muy cariñosa y me ofreció todo su apoyo. Yo sabía que era diferente de las demás personas, pero no lograba hallar el porqué. Después de mucha investigación médica y lo que parecieron millones de charlas con psiquiatras, le dieron por fin un nombre a mi condición: esquizofrenia. Claro, en aquel entonces no entendía lo que eso significaba, pero me di cuenta de que mis papás estaban devastados. Ese diagnóstico puso mi mundo de cabeza. Debía tomar muchos medicamentos todos los días, lo que me daba mucho sueño e incluso problemas para articular. Me convertí en un vegetal. Sin embargo, los doctores parecían muy complacidos con mi supuesta mejoría. Sé que todo esto fue también muy duro para mis padres, especialmente para mi papá. Tenía una forma particular de ver las cosas y no podía aceptar que su hija no estuviera bien de la cabeza. Culpaba a todo el mundo por lo ocurrido, al punto de llegar a decir que los culpables eran los genes malos de mi mamá. No me veía a los ojos, fingía que yo no estaba allí. Así vivimos hasta una mañana en la que encontré a mamá en el suelo del baño. La causa de muerte fue un accidente cerebrovascular, pero la razón real de eso fui yo. Habían pasado 8 años desde mi diagnóstico, 8 años que fueron toda una tortura para ella. Quedé completamente destrozada y abatida. Cuando papá me dijo que me enviaría a un internado muy lejos de casa para no tener que volver a mirarme, yo estaba convencida de merecerlo. Me obligó a prometer que respetaría las indicaciones médicas y que tomaría mis medicamentos. Si bien sabía que los estudiantes con ligeros trastornos mentales podían acudir a esa escuela, estaba muerta de miedo. Me asustaba la idea de ser incomprendida y de que volvieran a rechazarme. Por suerte, resultó que estaba equivocada. La primera persona que conocí fue mi compañera de cuarto, Daniela. Era tan atenta y simpática que nos hicimos amigas de inmediato. Íbamos a clases diferentes, pero pasábamos cada rato libre juntas. Teníamos los mismos gustos, y a ella tampoco le gustaban el amarillo ni el rojo. Cuando le confesé que era esquizofrénica, ella sonrió y dijo: «Todos tenemos una peculiaridad». Mamá siempre solía decirme eso. Nunca había estado tan feliz. Por fin tenía una amiga de verdad. Podía contarle todo lo que pasaba. También le hablé de mi papá. Creo que lloré como nunca había llorado. Daniela se enfureció muchísimo al escuchar mi historia. Me dijo que yo era más normal que cualquier persona que ella hubiera conocido. Insistió en que dejara de tomar mis medicamentos. Decía que estaban matándome. También me dijo que debía escribirle un mensaje a mi papá, contándole lo que realmente pensaba y sentía, pero yo jamás me habría atrevido a hacer algo así, de ninguna manera. Un día, mi papá me llamó, cosa que era muy inusual en él. Creí que olvidó mi existencia en cuanto se deshizo de mí. Antes de que tuviera la oportunidad de saludar, comenzó a gritar. Me amenazó con dejar de pagar por mi educación y desligarse de mí como papá. Estaba tan asustada que no podía moverme, y ni siquiera tenía la menor idea de lo que había hecho para que se enfureciera tanto. Pero luego encontré un mensaje extraño en mi teléfono. Lo habían enviado a mi papá, pero yo no lo había escrito. Me quedé paralizada al leerlo. Decía que él era una persona indigna y cerrada, y que no tenía derecho a tratarme de esa manera. De hecho, era exactamente como me sentía, pero claramente no lo había escrito yo. Solo podía haber sido una persona. Encontré a Daniela en nuestra habitación. Me miró inocentemente, como si no hubiera pasado nada. Le exigí que me dijera la verdad sobre el mensaje. Ni siquiera intentó negarlo. Me respondió que era por mi bien. Pero ¿qué era lo bueno en todo eso? Si mi padre renunciaba a su responsabilidad, ¿a dónde iría? Me eché a llorar
y de pronto Daniela dijo con frialdad, «¿No eres más que una cobarde, cierto?» Eso fue lo más ofensivo y doloroso que había oído en mi vida, tal vez porque sabía que tenía razón. Dejamos de hablar. De hecho, después de ese día pasé un tiempo sin verla. Daniela había dejado de dormir en nuestro cuarto. No tenía idea de a dónde se había ido. La extrañaba muchísimo. Ahora estaba sola contra el mundo. Solía deambular por los pasillos con la esperanza de encontrarla, pero encontré a alguien más. Se llamaba Brody. Íbamos a la misma clase, pero nunca hablamos mucho. Ya no me quedaba ningún amigo íntimo, y eso era algo que teníamos en común. Él prefería leer libros o caminar solo en vez de salir con nuestros compañeros de clase. Fue así como nuestras mentes similares se cruzaron por el patio escolar. Intentó iniciar una conversación conmigo varias veces, pero yo no estaba acostumbrada a que los chicos me hablaran. Me sentía tan avergonzada que casi no le respondía. En una ocasión me envió un mensaje invitándome a salir. No sabía qué hacer. Me quedé mirando el teléfono como una tonta. De pronto, oí una voz familiar detrás de mí. ¿Ya conociste a un chico? Era Daniela. Estaba tan feliz de volver a verla. Charlamos y compartimos historias como si nada hubiera cambiado. Me ayudó a responder los mensajes de Brody y me dio consejos sobre cómo comportarme con él. Y resultaron muy útiles. Esos consejos me acercaron a él. Comenzamos a pasear de la mano y hablar de todo. Pero no le conté nada de mi enfermedad. Todo había vuelto a la normalidad hasta cierto día. De vez en cuando olvidaba mis libros en la habitación, así que tenía que regresar y buscarlos. En una ocasión abrí la puerta y casi pierdo el equilibrio del asombro. Daniela y Brody estaban besándose. Esa bruja mentirosa. Estaba tan furiosa que no podía respirar. Intenté tomar a Daniela por el cabello, pero me esquivó y salió corriendo de la habitación. La perseguí inmediatamente. Corrí como loca y ni siquiera noté que salí de los terrenos de la escuela. Finalmente la perdí y me tomé un segundo para respirar. Me encontré en medio de un bosque espeso. ¿Cuánto tiempo llevaba corriendo? Después de horas caminando entre árboles, me di cuenta de que no sabía cómo regresar a casa. Tampoco sabía dónde estaba Daniela. Tal vez también se había perdido. Grité su nombre varias veces, pero no me llegó ninguna respuesta. Comenzaba a oscurecer y no sabía qué hacer. Estaba perdida y exhausta. No tenía mi teléfono, así que ni siquiera podía llamar y pedir ayuda. Finalmente, colapsé en el suelo bajo los árboles y me dormí. Me desperté temprano por la mañana y oí una voz que me llamaba. Estaba segura de que era Daniela. Abrí los ojos, pero no había nadie. Me puse de pie y volví a oírla. La seguí, pero aún no hallaba a mi amiga. De pronto, distinguí la silueta de la escuela. Había salido del bosque. No veía a Daniela por ninguna parte, y ahora tampoco escuchaba su voz. Me había ayudado a escapar, pero ¿cómo? Cuando volví a la escuela, descubrí que todos me buscaban con desesperación. Encontré a Brody, que se acercó y me atacó con miles de preguntas, pero él era un traidor, y no le dije una sola palabra. Y luego me dijo que ya no soportaba que fuera tan rara. Un día me comportaba de una manera y al siguiente parecía otra persona, y no entendía por qué había huido de la habitación. Esa pregunta me enfureció. ¿Acaso él no sabía el por qué? Estuve a punto de responderle, pero de pronto me rodearon otros estudiantes y profesores. Todos me señalaban, y me llevaron de inmediato a la oficina del director. Él fue muy amable conmigo, pero dijo que todos se habían preocupado mucho. Habían tenido que llamar a papá y ya estaba en camino. Buscaron por el bosque. Brody les dijo que yo salí corriendo tan rápido que no pudo atraparme. Lo creas o no, nada de eso me importó. No me daba miedo que papá viniera o que me expulsaran de la escuela. Solo tenía una idea en mente. Me eché a llorar y le conté toda la historia al director. No había corrido sola. Le hablé de mi pelea con Daniela. Yo había provocado que ella huyera y se perdiera. Seguía en alguna parte del bosque o quién sabía dónde. Tendríamos que hacer todo lo posible para encontrarla. El director me miró muy confundido. Según Brody, los únicos en la habitación habíamos sido él y yo. Ah, pero claro que había dicho eso. Ese cobarde astuto.
Comencé a gritar. Intenté demostrar que mentía. Le dije al director que Brody besó a Daniela, mi compañera de habitación. Él se quedó sentado y en silencio. Finalmente, con una mirada de empatía, me dijo: Kylie, no tienes una compañera de habitación, nunca la has tenido. En esta escuela, los niños con un diagnóstico como el tuyo tienen un cuarto individual. Debo confesar que me tomó años creerle y darme cuenta de que no había ninguna Daniela. Mi única amiga, la persona que me quería y se ocupó de mí, la persona que le escribió a mi papá y me enseñó a hablar con los chicos. No era ella la que había besado a Brody ni que me ayudó a escapar del bosque. Fui yo en todo momento, solo yo. Desde el comienzo. Sé que Daniela no es real, y desde entonces no he vuelto a verla, pero de vez en cuando oigo su voz en mi cabeza. Me encantaría que ella estuviese en alguna parte de ese bosque, esperando por mí. Pero a veces es extremadamente difícil aceptar la realidad como es, sobre todo si tienes esquizofrenia. ¿Alguna vez confundiste un sueño con la vida real? ¿Cómo supiste que estabas equivocado? Me encantaría saber qué opinas de mi historia. Compártela con tus amigos y cualquier persona a la que le parezca interesante. No dejes que tu mente te devore.